Continuamos con este programa, como les decimos, originado en Miami, la capital del sol, para todo el mundo. Tenemos ahora al profesor Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la consultora Inter-American Trends desde Washington, la capital de Estados Unidos. Ingeniero Antonio de la Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Evidentemente se han producido cambios en Venezuela, en la cúpula militar, y también pues un atrincheramiento de las figuras más notorias de ese régimen, comenzando por Nicolás Maduro, también Jorge Rodríguez, que se suponía que era una figura moderadora, no lo es, se ha convertido en otro guerrillero de la palabra, para decirlo de alguna forma, y también pues Diosdado Cabello, que ha asumido el control de los organismos represivos de la dictadura. ¿Cuáles son las opciones que le quedan a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado ante esta coyuntura? Buenas noches. Muchas gracias, Oscar, por la invitación a tu programa. Un placer. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué ocurre? Veamos cómo está el panorama venezolano. El panorama venezolano en este momento es de un régimen que se sostiene, como lo ha señalado, por la represión, por una alta represión. No tiene el apoyo popular, como sabemos, porque perdió la elección presidencial del 28 de junio. Además, internamente empiezan a jugar posiciones para ver cómo se mantienen, porque Maduro, ante la derrota que tuvo y haber perdido el apoyo popular, la parte civil, tuvo que compartir el poder. ¿Con quién? Con los militares, precisamente, con el sector militar, con esa cúpula que lo sostiene, para poder ver si puede llegar y juramentarse el 10 de enero ante su Asamblea Nacional. Y ese rol lo asume Diosdado Cabello. Diosdado Cabello asume el Ministerio del Interior, de Justicia y del Interior, y empiezan a usar la represión para meter miedo y a meter presos. Hoy en Venezuela hay más presos políticos que en Cuba. ¿Okay? Es algo que llama la atención en ese sentido para poder mostrar una dimensión. Entonces, ¿qué le queda a Edmundo González y a María Corina Machado? Al ser una lucha para que se respete la soberanía popular, porque lo que ocurrió esa noche o el día siguiente, el lunes, fue un golpe a la soberanía popular. Entonces, para poder que eso tenga y se haga lo que la soberanía popular decidió, que es que quiere un cambio, que quiere que Edmundo González asuma la presidencia el 10 de enero, necesita mucha presión internacional, la parte interna, mucha coordinación entre los diferentes grupos que hoy son anti-Maduro dentro del país. ¿Qué quiere decir eso? Los grupos que formaban parte del chavismo y que hoy no están con Maduro tienen que tener un mismo frente para poder lograr, si con esa presión internacional y adentro y factores que puedan venir dentro de las Fuerzas Armadas, que empiece a darse cuenta de que vivir con ese régimen no les garantiza a ellos nada en el futuro y puedan sentarse de algún momento a una negociación para una transición en Venezuela. Pero controlan todos los poderes, siendo realistas. Controlan las Fuerzas Armadas, controlan los organismos de seguridad del Estado, controlan la Asamblea, controlan las Cortes, la Corte Suprema, el Consejo Nacional Electoral, y lo que han hecho es precisamente utilizar todo ese poder para reprimir y para atornillarse en el poder. ¿Cómo desde el punto de vista, hablando ya de realpolitik, cómo desde el punto de vista efectivo, real, concreto, puede Edmundo González Urrutia viajar a Maiquetía, seguir para Caracas y de ahí para Miraflores a tomar posesión? ¿No es un poco ilusorio eso? Tiene un grado de dificultad, definitivamente. No es fácil si no se dan unas condiciones para ello. Pero ¿qué tiene Edmundo González y María Corina Machado? El escudo popular. Oscar, 7 de cada 10 venezolanos dentro de Venezuela votaron por Edmundo. O sea, eso es lo que tiene. La única fuerza que tiene, frente a todo lo que mencionaste, que es cierto que tiene el régimen, es
el voto popular, la voluntad popular, la soberanía popular. Y de esos 7, de cada 10 que votaron por el mundo, tiene elementos en cada uno de esos poderes públicos que votaron por ellos. ¿Qué quiero decir con esto? En los sectores donde se votó, en los sectores militares, porque en Venezuela los militares votan, ganó Edmundo González Urrutia. Entonces, esa misma voluntad que está manifiesta, que lo que está es silenciosa, esa fuerza subterránea, lo que está es silenciosa. En estas acciones, esta semana, hubo un llamado por parte de María Corina Machado a las Fuerzas Armadas, que en este momento tomaran una decisión a favor y que se pusieran al lado de la soberanía popular, porque, como lo señalaste, han ocurrido los cambios en algunos componentes. Se mantuvo al ministro de la Defensa, ¿verdad? Padrino López, se mantuvo al comandante de las Fuerzas Armadas, porque en Venezuela quien tiene el poder de fuego es el CEO, el comandante estratégico operacional, ¿verdad? Hernández Lara. ¿A quién responde Hernández Lara? Él hasta ahorita ha tenido, podría trabajar con Diosdado, ¿ok? Porque cuando Diosdado fue presidente del Congreso en el 2012, nacional era el comandante de Caracas. Ahí tiene relación. Entonces él podría, de alguna manera, entenderse. Está entrando un ruido, Oscar, no sé si lo está oyendo. Sí, ya se lo quitaron ya. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hernández Lara, puede ser el sustituto de Padrino López, porque aquí donde se está planteando ahorita la lucha por el poder, ahorita están enfrentados entre Maduro y Diosdado Cabello. Están buscando, y lo demostraron en el cambio que hubo en los cuerpos de inteligencia, el SEBIN y el DIGESIN, que es la parte militar. Los cuerpos de inteligencia, el SEBIN es para los civiles, ¿verdad? Servicio Voluntario de Inteligencia, y el DIGESIN es para los militares. Aquí cada uno, tanto Diosdado Cabello como Maduro, hicieron los cambios, pero mantuvieron sus posiciones. Ahí es donde se vio que se están enfrentando, porque Diosdado sí tiene una visión de más de un año para ocupar la posición en Miraflores. ¿Por qué? Porque si, como dices tú, controlan el poder y Maduro se sostiene, Maduro paga ahí el costo de ser un hombre que va a quedar aislado, ilegítimo, y por lo tanto Venezuela va a ser más inestable, porque Diosdado Cabello, que tiene aspiraciones de ocupar también Miraflores, puede empezar controlando el Ministerio de la Defensa, que ahorita no lo controla, empezar a tener opciones de poder ocupar Miraflores también. Entonces, pero en todo esto no hay participación en lo más mínimo de la oposición, no ha podido perforar, para decirlo de alguna forma, el tejido militar, no existe eso. Entiendo que se han acercado, o sea, esto es un dato para aproximar que han habido, pero como hay tanto control interno, y ahí tú conoces muy bien lo que la parte cubana está haciendo, porque ahí esa parte lo hace. Una de las cosas que aporta esa ayuda a sostener ese régimen es el sistema cubano, el que está metido en los cuarteles. Entonces, y hay una gran represión también contra ellos. Cada vez que detectan alguna opción, los agarran y los torturan tan duro o más duro que a los civiles, para poder generar un ejemplo dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estos cambios y estas situaciones internas, porque al no cambiar ¿cómo se llama? Al ministro de la Defensa, a Vladimir Padrino. A Vladimir Padrino López, y sostener, no hay rotación en los cargos. Padrino López tiene 10 años ocupando esa posición. Y entonces, ¿qué ocurre? También los cuadros internos empiezan a tener una cierta malestar interno. Y la institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas, hay un grupo que es institucional, no todos están metidos en la corrupción y en los negocios conjuntamente del narcotráfico, del contrabando de oro, pero hay un sector importante que es lo que hoy están con Maduro. Entonces yo creo... Sí. Perdona que te interrumpa, tú que estás en Washington, ¿qué se dice en Washington? Hay quienes dicen que Latinoamérica no existe
en estos momentos ante las situaciones en el Oriente Medio, ante la situación en el mar meridional de China, ante la situación entre Rusia y Ucrania, que Latinoamérica no existe? ¿Ha sido abandonada Latinoamérica por los Estados Unidos? La administración Biden-Harris lo que ha dicho es, en este momento, en una elección tan competitiva, nosotros no vamos a tocar América Latina. No vamos a hacer nada. Esperen después del 5 de noviembre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto es favorable, por supuesto, para Maduro, porque es el momento que hay que hacer más presión para buscar una negociación. Entonces, el escenario que están pensando, si van a hacer algo, es del 5 al 10, después del 5 al 6 de noviembre al 10 de enero. Eso es lo que te han dicho en Washington. Eso es lo que me han dicho en Washington. Eso es lo que está planteado por parte de la administración Biden. O sea que hasta el día 5 no hay nada. No va a haber nada porque no quieren tocar nada que le pueda generar un efecto contrario en los resultados que están muy cerrados ahorita. Aquí lo que se ve, y te doy ese dato, mucho nerviosismo por parte de los demócratas en el día de la elección. Están muy nerviosos, no se sienten seguros en este momento. Con relación a las elecciones del 5 de aquí. Del 5 de noviembre, sí. Antonio, y eso precisamente lo hace tomar decisiones que no son las acertadas, porque si nosotros vimos a esta administración le entregó todo a Maduro para buscar una salida, pero resulta que cuando se logra, entonces no pueden, están como, podemos decir, no están amarrados las manos, pero están como no haciendo lo que tienen que hacer en este momento. Esa fue idea de Juan González, quien llevó esa política de apaciguamiento y ya no está en el cargo. Ingeniero Antonio de la Cruz, gracias por todos estos minutos y seguiremos en contacto porque, como dice el lenguaje beisbolero, esto pica y se extiende. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Regresamos en breve.